Bueno, el interés surgió en unas visitas. Cuando yo trabajaba en el gobierno federal, hice unas visitas a Asia Central, en unos desarrollos que estaba construyendo en aquel tiempo la otrora Unión Soviética, en las repúblicas de Tayikistán, y de ahí empecé a recorrer todo lo que se conoce como la ruta de la seda, pero desde el punto de vista técnico, en un intercambio que había con el gobierno mexicano. Y precisamente ahí me surgió la idea de cómo rescatar el mar de Aral. Se dice que la desecación del mar de Aral es el daño ambiental más grande que ha hecho la humanidad. Este mar tenía una superficie de alrededor de 67,000 kilómetros cuadrados y hoy día ya, digamos, tiene el 10%, un poco más del 10%, y continúa disminuyendo. Entonces yo vi cómo podríamos restablecer el mar de Aral y al mismo tiempo, en un proyecto de gran magnitud, cómo también conservar el mar muerto en el otro extremo, en Oriente Medio. Entonces fue así como surgió la idea, y al principio yo no la desarrollé porque estaba concentrado en mis trabajos en México. Después de ese tiempo, ya cuando trabajé por mi cuenta, proponiendo proyectos en México y en otras partes del planeta, fue como empecé ahora sí a desarrollar este proyecto que yo le llamé originalmente Mar Caspio, Mar Muerto. Después ya le agregué el Mar de Aral, entonces era el proyecto Mar de Aral, Mar Caspio y Mar Muerto. Y actualmente ya le incorporé un gran río que tiene Rusia europea, que desemboca en el Ártico, en el océano glaciar ártico, que se llama el río Pécora. Este río tiene la gran ventaja de que tiene un caudal suficiente para ser transferido hacia el sur. Y fue así como empecé a desarrollar cómo se podría llevar a cabo esta magnitud de obra. Es un proyecto de gran magnitud, que quede muy claro. Claro. Bueno, de Oriente Medio, lo que primero hay que hacer es tener el agua suficiente en el mar Caspio, aunque el mar Caspio es el lago más grande del planeta, solo que sus variaciones de nivel son importantes por los periodos de sequía y abundancia, dependiendo. Entonces yo propongo que del mar Caspio se transfieran 2,000 metros cúbicos por segundo. Para que tengan ustedes una idea, 2,000 metros cúbicos por segundo son 1000 veces el río Jordán, así para que tengan un nivel de referencia. Esto va a permitir que del mar Caspio empiece una serie de transferencias en Irán hacia un lago que está dentro de la República Islámica de Irán, que se llama lago Urmia. Ahí se transfiere el agua, y luego del lago Urmia ya transferimos hacia el río Tigris, sí, que forma parte ya de la frontera con Irak. De Irak se hacen las obras correspondientes, ya están todas proyectadas, como ir interconectando, y transferimos hacia el río Éufrates. Vamos conectando todo el sistema. Del río Éufrates continúa la transferencia por Siria, por Jordania, a la parte norte de Arabia Saudita, la parte que le correspondería al sur del Líbano, y llegamos a los altos del Golán. Es decir, los altos del Golán ya forman parte de la cuenca del río Jordán. Esto entonces, vertemos agua a los ríos que alimentan al mar de Galilea o al lago de Galilea, y empieza precisamente a incrementarse significativamente los volúmenes de agua en el río Jordán y los que llegarían al mar Muerto. Eso es en muy pocas palabras. Pero ¿cuál es el objetivo de todo este planteamiento? A partir de las transferencias del mar Caspio, los 2,000 metros cúbicos por segundo, empieza a repartirse el agua en todos los países para transformar lo que hoy son zonas áridas y semiáridas en importantes productores de alimentos. Es decir, transformar lo seco, lo árido, en vergeles. Al mismo tiempo que en el norte de Irak, en Siria,
en Arabia Saudita, en la parte norte, en Jordania, en Líbano, también por supuesto prácticamente toda la cuenca del río Jordán que comparte Israel con Jordania, y los últimos volúmenes que vienen escurriendo, que van quedando de toda esta transferencia de los usos del agua, llegarían al Mar Muerto, agua fresca para revitalizarlo y evitar que se siga contrayendo, se siga disminuyendo su tamaño. Este proyecto tiene una gran ventaja ante otras alternativas como las que hoy maneja el gobierno de Israel, que es la de salar agua del mar. Por ejemplo, del Mar Rojo al Mar Muerto, pero primero hay que desalar el agua, o al menos que la quieran verter como está el agua marina, porque hay que recordar que el Mar Muerto tiene una salinidad, se estima una salinidad con respecto al agua del mar de casi 8 veces el Mar Muerto. Entonces, flota ahí. Exactamente, ahí todo flota. Y eso ya lo determinará el gobierno de Israel, las autoridades, si la desalan o la transfieren en forma normal, así como la tiene el mar. Y el otro proyecto que tienen para abastecer a sus principales ciudades, a Tel Aviv, a Jerusalén, en fin, a todas las comunidades y ciudades de Israel, con este sistema nacional de distribución de agua, es continuar desalando agua de mar. Este proceso, yo sí le quiero decir con todo respeto al gobierno de Israel, que además de ser un proceso que requiere altos consumos de energía, porque lo que están haciendo es el proceso de la naturaleza. El sol, ahí lo están sustituyendo por el alto consumo de energía eléctrica. Esa energía eléctrica o esa energía calorífica la usan para calentar el agua, por decirlo así en forma muy simple. Se evapore y lo que se está evaporando ya es agua dulce, la condensan y la distribuyen. Entonces sus planes del gobierno de Israel con estos procesos está supeditado siempre a estar consumiendo altos volúmenes de energía eléctrica, de combustibles fósiles, en este caso gas natural. Y Israel pues tiene que importar este combustible o bien desarrollar sus campos que tiene frente a sus costas del mar Mediterráneo. Ahorita descubrieron muchos campos. Exactamente, frente al mar Mediterráneo. Pero este es un recurso no renovable, aun cuando sea muy abundante, y recordemos que son recursos no renovables. En cambio, en el proyecto Mar Caspio, Mar Muerto, o bien proyecto JJCA, como yo le llamo también, JJCA quiere decir, como yo lo bautizo, Jehová, Jesucristo, Alá, porque está conjuntando todos los países de la región con una obra de gran magnitud para contribuir a establecer una duradera paz mediante unas obras de infraestructura que, además de generar desarrollo y trabajo en toda la región, producir grandes volúmenes de alimentos, abastecer de agua dulce a todas las ciudades de todos estos países, de todas estas naciones del mundo árabe y del mundo judío y de la comunidad palestina, ante todos, nos va a permitir precisamente que por el problema del agua, el problema central del agua, que es la esencia desde mi punto de vista de los conflictos regionales, porque recordemos que sin agua no hay vida, y cuando no hay agua las gentes abandonan, se van, los pueblos se abandonan, las ciudades, y se vuelven pueblos nómadas. Precisamente para evitar esto, se van a transferir agua desde del río Péchora, que pertenece a Rusia. El río Péchora no se utiliza toda esa agua. Hoy descarga al océano Ártico todo su caudal, que son más de 4.000 metros cúbicos por segundo, el doble de lo que transferiríamos a Oriente Medio, y por medio de una serie de obras que ya están planificadas y proyectadas, el agua va a recorrer desde la presa clave del río Péchora, en Rusia europea, que yo le llamo Mario Exeyey, es el nombre de la presa, como le puse, y con una serie de conducción hasta el mar Caspio va a recorrer 3.250 kilómetros. Pero esa distancia, únicamente el hombre va a tener que construir 600 kilómetros, es decir, alrededor del 17% de los 3.350 kilómetros, porque Rusia ya tiene toda la infraestructura prevista. ¿Cómo va a aceptar Rusia, que ya está informado el gobierno del señor Vladimir Putin de este proyecto?
porque se va a beneficiar con toda el agua que viene en tránsito, en trasvase, en aumentar la producción de sus grandes centrales hidroeléctricas del sistema Kama-Volga. El río Volga es el que alimenta al mar Caspio. Entonces toda esta agua que se suma a la del propio río va a aumentar notablemente la producción de energía eléctrica y va a asegurar que los niveles de sus grandes presas, de sus grandes lagos artificiales, se mantengan prácticamente constantes, ya no tengan esas enormes variaciones que en la actualidad sí, hay. pero ¿qué hay para ellos? ¿Qué hay para Rusia? Más producción de energía eléctrica y muchas fuentes de trabajo y ampliar las zonas para cultivo. A cambio de que se les... permite el tránsito del agua. Ah, ok. Una vez y se les haga estas obras en su territorio. Bueno, tiene que ser un plan nacional, internacional, perdón. El proyecto, que es un nombre ya general de todo el conjunto, NOA, JJCA, intervienen los países Rusia, Kazajstán, la República de Kazajstán, la República de Uzbekistán, Irán, Irak, Siria, Jordania, Arabia Saudita, Líbano, la Comunidad Palestina e Israel. Bueno, precisamente hace un año, o un poco más de un año, en ese foro que se efectuó en Frankfurt, Alemania, el embajador de Irán en Alemania externó que el proyecto JJCA, que fue propuesto hace tiempo, hace 10 años, ellos ya lo ven viable para contribuir a una paz a largo plazo, pero desde luego, señora May, esto lleva una serie de negociaciones entre todos los gobiernos, claro, o sea, sin duda, pero ya están puestas las bases de qué partir. Vamos a partir de este tipo de obras de desarrollo compartido, integral, de amplia visión y largo alcance, para que se vayan teniendo una serie de convergencias y avenencias de intereses. Lo importante es alcanzar la estabilidad, el progreso y el desarrollo entre todos, compartidos. Y un aspecto importante, desde mi punto de vista también, es que el territorio de Israel y parte de Cisjordania y todo esto, hasta las alturas del Golán y todo, eso es lo que se conoce en el mundo como la Tierra Santa. Entonces, si nosotros contribuimos en esta forma a establecer una paz duradera en esta región convulsa de siglos, pues Tierra Santa gradualmente se va a ir siendo verdaderamente una Tierra Santa de paz y armonía entre todas las naciones. Eso también me llena en lo personal de mucho orgullo. El objetivo central es que esa tranquilidad, esa armonía sea a muy largo plazo. Ese sería el mejor precio del proyecto. O sea, nosotros como seres humanos, en mi caso particular, como mexicano, como bien dice señora May, me daría sinceramente mucho gusto de que México participe en este proceso. Yo no lo veo como una persona, sino como una contribución de nosotros al proceso de estabilidad y paz regional. Bueno, principalmente al principio fue que Irán no lo aceptó. No es que no lo aceptara, es que lo iban a pensar. Hacían unas misivas que hace 10 años me enviaron. Pero a raíz ya de este foro que hubo hace más de un año en Alemania, y el señor embajador ya dictó por decirlo así, o expresó la opinión de su gobierno, es alentador de que ahora ya tenemos una plataforma de dónde partir, ya firme. Otro obstáculo podría ser su costo. Exacto. ¿De cuánto estamos hablando? Bueno, en este caso particular, las obras nuevas serían aproximadamente 600 kilómetros en Rusia europea y todo lo que ya le corresponde a Oriente Medio hasta el Mar Muerto, desde el Mar Caspio hasta el Mar Muerto, que son aproximadamente 1.350 kilómetros de recorrido, de obras, presas nuevas, plantas de bombeo, canales, tuberías a presión de bombeo de gran diámetro,
los canales para el riego, toda la infraestructura del drenaje, de los sistemas de riego. Yo estimo que este proyecto tendría un presupuesto aproximado por su magnitud y las obras y todo, y aprovechando óptimamente lo que ya está construido, principalmente en Rusia, de aproximadamente unos 40,000 millones de dólares, 45,000 millones de dólares, que entre todas las naciones podrían prorratear y contribuir una vez que se logre un acuerdo internacional, multinacional en la región. Bueno, lo que yo le propongo a los gobiernos, en el último caso fue al de Israel, precisamente le propuse al primer ministro que Israel adquiera la primacía, es decir, dirija el proyecto, lo encabece Israel. Esa fue la primera propuesta. La segunda... ¿Pero no lo quería hacer usted? O sea, regionalmente, que con sus universidades, sus ingenieros, empiecen a detallar el proyecto, porque ahorita lo que está puesto es el concepto, así se dice el concepto, la planeación, y las características generales de las obras. Sí. Eso es muy importante, porque si eso está bien sustentado, el concepto y la planeación, el proyecto es totalmente competitivo, es un gran negocio para todos, para sociedad y gobiernos y todo, y al mismo tiempo las inversiones son altamente productivas. Entonces yo le propongo al gobierno de Israel, en la misiva que les envié originalmente, que ellos lo presidan, lo promuevan como una alternativa fuerte, ya firme, de paz, y al mismo tiempo, ¿cuál sería mi función? Si el gobierno de Israel aceptara esa alternativa, yo le daría los derechos de autor del proyecto. Desde luego se tiene que pagarme mis correspondientes, pero ya pasa a propiedad del gobierno de Israel el proyecto, ya con todo. Y si lo juzga correcto el gobierno o los otros gobiernos que van a participar, que participarían más bien, yo podría participar en forma de consultor, de asesor, porque eso es muy importante, porque como uno concibe la idea, hay varias cuestiones no son obstáculos, varios conceptos de ingeniería o ya de proyecto que yo no los voy diciendo, porque solamente voy diciendo lo general, lo fundamental. Entonces yo podría participar también como asesor, ya, pero de los gobiernos. Muy favorable, porque de la oficina del primer ministro, una vez que yo le propuse esta situación, me contestó, me enviaron una misiva, correo normal y varios correos electrónicos, y me dicen que están analizando los proyectos, o sea, cómo está puesto, debido a que yo lo puse en el sitio del blog Frías Group, ahí están las versiones en inglés y en español, lo fundamental del proyecto, NOAA JJC, y vienen planos, o sea, no uso únicamente, sino ya vienen los planos generales, cómo se va transfiriendo todo el agua, tanto al mar de Aral como al mar Muerto, porque hay que recordar que es todo un conjunto de obras. Bueno, lo que sigue, por lo que yo entiendo, es que ellos me piden un poco más de información. Entonces, yo les contesté que primero vamos a ver que estén de acuerdo bien en el concepto y en la planeación, que lo revisen a fondo, los conceptos. Entonces lo que sigue es que ahora sí ya hay interés firme del gobierno israelí, se firme un acuerdo, o lo mejor, que yo le ceda los derechos del proyecto. El Valle de México, la zona metropolitana del Valle de México, donde hoy residen más de 20 millones de habitantes, y con una superficie de 2,000 kilómetros cuadrados, pero que cada día aumenta, es fundamental evitar que se colapse. Yo no quiero divulgar ni quiero ser una persona con pronóstico de catástrofe, no, pero hay que ser realistas. Ya se inició el colapso del Valle de México.
Esto lo insisto porque su recurso más valioso, su recurso natural, el agua subterránea, cada vez está más profunda. Y conforme va descendiendo el nivel freático, se requiere más energía. Pues como se está hundiendo, por ejemplo, en el Valle de Chalco, como comentábamos, se hunde alrededor de 1 milímetro diario. Todos los días 1 milímetro. Eso está llevando a un colapso muy rápido, que se combina precisamente en la extracción humana para el abastecimiento, que cada segundo que transcurre, cada segundo aquí de lo que estamos comentando, se están extrayendo 50,000 litros, es decir, 50 metros cúbicos por segundo, para darle agua y darle vía, con todo respeto lo voy a decir, vida artificial al Valle de México. Entonces sus daños geológicos, hidrológicos, son severos. Ya se rompió totalmente el equilibrio hace mucho tiempo. Y luego se combina con la excesiva extracción de agua subterránea del volcán Popocatépetl, que con frecuencia forma hasta nubes. Entonces hay dos procesos, uno humano y uno natural del volcán, que están acortando el periodo de colapso. Entonces, ¿cómo lo vamos a rescatar al Valle de México? Eso es lo fundamental. Primero, ya no hay que ir disminuyendo las extracciones de agua subterránea, que es la esencia. Entonces, ¿de dónde sacar el agua? Exactamente, ¿cómo vamos a suplir esa agua? Dentro de los proyectos del proyecto de País México, Tercer Milenio, que yo soy el autor, para el Valle de México, que lo forman más de 70 grandes obras de infraestructura, todo este proyecto de País México, Tercer Milenio, hay 3 obras fundamentales para el Valle de México, de esas 70, son 3, que es el proyecto Chaucingo-Amacuzac Valle de México, para transferir 50,000 litros por segundo al Valle de México, es decir, el mismo volumen que se extrae del acuífero, para ya evitar extracción subterránea. Y al mismo tiempo, como es un proyecto que se compartiría con el estado de Morelos, porque Amacuzac está al sur, se van a destinar 5,000 litros por segundo para las principales ciudades del estado de Morelos, Cuernavaca, Cuautla, Yautepec, Temisco, en fin, todas sus poblaciones. Y la diferencia viene en tránsito al Valle de México. Este acueducto de 106 kilómetros, que sería desde la planta inicial de bombeo hasta el estanque de regulación del Valle de México, que estaría en Iztapaluca, al oriente, tiene la enorme ventaja, este proyecto, de que va a llegar al Valle de México por la zona del país con la mayor carencia y conflictos por usos del agua, que es Nezahualcóyotl, Chalco, Tláhuac, Iztapalapa, Iztacalco, donde sobreviven más de 7 millones de habitantes. Por ejemplo, en la delegación Iztapalapa, que tiene una población de más de 2 millones de habitantes, el agua cada vez es de menor calidad. Además de escasa, es de menor calidad. Es una situación verdaderamente angustiante, ya de emergencia. El gobierno no lo dice porque ya se tornó un problema muy grave. Y lo mismo empezó ya a suceder en la delegación de Tlalpan, hablando de las del Distrito Federal. Ya no se diga en Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Chalco, Los Reyes, todos esos municipios, o Ecatepec, que es el municipio más poblado de la nación, con más de 4 millones de habitantes. Ecatepec casi tiene la misma población que la ciudad de Monterrey, y con severos problemas de agua. Entonces todo esto, señora, es una situación verdaderamente crítica, política y social. Si no la resolvemos, el destino de la nación ya está en entredicho. Como se daña el Valle de México y se daña todo el país. Entonces el proyecto Chaucingo-Amacuzac Valle de México va a permitir resolver a fondo este grave problema. Es un proyecto de gran magnitud porque el problema es muy grande. No podemos pensar en soluciones pequeñas. A esto se complica, por decirlo así. Es que yo no quiero hablar con estos términos, pero para que se vea la situación ya tan real, no como dicen los gobiernos.
Por ejemplo, el sistema Cutzamala, que llama el gobierno, que hacía el poniente de lo que fue el otrora sistema hidroeléctrico Miguel Alemán, ya está en decaimiento, ya está bajando sus transferencias. ¿Qué vamos a hacer? También el sistema Lerma, los pozos de Lerma, que abastecen precisamente esta zona de la ciudad, toda la zona poniente, Loma de Chapultepec, Polanco, toda la zona poniente, también ya tienen problemas porque los pobladores del río Lerma, del Valle de Toluca, del Valle de Lerma, o bien los de acá, más del Cutzamala, ya dentro de poco ya van a evitar que se traigan su agua. Entonces, toda esta situación, y luego el agua subterránea disminuyendo, es un destino poco halagador. Pero bueno, existe este proyecto Chaucingo-Amacuzac Valle de Mex que nos va a permitir resolver a fondo todo este problema. Se requiere voluntad política y decisión, porque es un proyecto de gran magnitud para salvar el principal centro político, económico y social de la nación, con un costo aproximado de 10,000 millones de dólares. Otro proyecto que anexo a este es el del proyecto geotermoeléctrico Volcán Popocatépetl. Aquí es importante destacar, señora May, que el volcán Popocatépetl no es una amenaza, ¿no? Para el gobierno lo será, o para muchos pobladores, pero es un enorme, gigantesco obsequio de la naturaleza. Lo importante es cómo aprovechar toda esa energía geotérmica, calorífica, que emana de su caldera, y transformarla en ríos de electricidad y en producción de alimentos en invernaderos hidropónicos. Entonces, precisamente este proyecto geotermoeléctrico Popocatépetl, que sería pionero en el planeta, no hay en el planeta otro proyecto análogo, nos daría a nosotros, los mexicanos de la región central, del Distrito Federal y todos los estados de México, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Morelos, la región central, la oportunidad de aprovechar esta gigantesca fuente de energía renovable, interminable y limpia. Es tanto su potencial geotérmico, por llamarlo así, que ustedes con frecuencia pueden ver que forma nubes. Imaginen la cantidad de agua que se está evaporando para formar nubes. Y eso es con regularidad, siempre está el cráter, ahí hay nubes, o sobre el cráter. Entonces, este proyecto geotermoeléctrico Popocatépetl, además de aportar la energía eléctrica a las potentes centrales de bombeos del proyecto Chaucingo-Amacuzac Valle de México para transferir los 50,000 metros cúbicos, los 50,000 litros por segundo, nos permitiría suministrar un alto porcentaje, yo casi puedo asegurar que sería casi todo, pero vamos a hablar ahorita, un alto porcentaje del consumo de energía del Valle de México, que es el principal consumidor de energía del país, mediante una fuente limpia, renovable e interminable. El ahorro de combustibles, únicamente por ahorro de combustibles, gas natural, carbón, combustóleo. ¿Y cuál es su tercer beneficio, además de los ríos de electricidad y alimentos? Generar infinidad de fuentes de trabajo. Claro. Que necesitamos los mexicanos con urgencia, para que los jóvenes, las nuevas generaciones y los mexicanos de ahora y siempre tengan un mejor destino, señor. El tercer proyecto es el aeropuerto. El aeropuerto del Valle de México, desde hace mucho tiempo pues se está diciendo, pero el gobierno no, por una u otra razón, aplaza la decisión, al grado tal que hoy el aeropuerto ya está completamente rebasado en su capacidad. El aeropuerto actual, Benito Juárez, de la ciudad del Valle de México, tiene en tránsito más de 25 millones de pasajeros, más de los que vivimos en el Valle de México. Entonces es un aeropuerto que ya quedó rebasado hace mucho tiempo. Infortunadamente también el gobierno lo ha querido ampliar ahí mismo, en los terrenos del ex lago de Texcoco, o bordo de Xochaca, todo lo que fueron esa zona, o bien al norte, en Tizayuca, Zapotlán de Juárez, es lo correcto, no Tizayuca, sino Zapotlán de Juárez, pero están relativamente próximos. Pero en cualquiera de las dos alternativas, lo único que va a provocar el gobierno es aumentar la conurbación. ¿Y qué significa eso? Acortar el periodo de ruina del Valle de México.
Entonces, esos dos sitios no son convenientes. El caso más desfavorable, desde el punto de vista de construcción y de vida útil de operación, es el del exlago de Texcoco, porque es una zona lacustre que está llena de salitre. Es la que más se hunde, una de las que más se hunde y más se inunda. Entonces, si vamos a instalar ahí las pistas, si va el gobierno, va a ser un aeropuerto con muchos problemas de operación y con poca vida útil. Y la alternativa que se propone dentro de todo este proyecto de país México Tercer Milenio es el Aeropuerto Internacional Benito Juárez II, así le llaman, debido a que el municipio que es donde estaría el aeropuerto en Tlaxcala e Hidalgo, pero más en Tlaxcala, en el estado de Tlaxcala, se llama Benito Juárez. Este aeropuerto, que se integraría con 6 pistas o 5 pistas para recibir a los aviones del siglo XXI, las grandes aeronaves ya de casi 1000 pasajeros, está proyectado, dista 75 kilómetros del Zócalo de la Ciudad de México. Se comunicaría con ferrocarriles de doble vía de alta velocidad o levitación magnética, o eléctricos o de levitación magnética, con autopista, la autopista que va a Texcoco precisamente, continuar la que ya está en construcción a calcular, y su ampliación a 6 carriles hacia el nuevo aeropuerto. Se dispone de suficiente infraestructura para el apoyo, las torres de control, toda la terminal de combustibles, pasan líneas eléctricas, de ductos de combustible, todo lo tenemos ya puesto ahí. ¿Cuál es el problema? Se requiere voluntad política y otra visión para salvar al Valle de México. Ya no podemos seguir aquí en esta situación. Entonces, esos 3 proyectos, Chaucingo, Amacuzac, Valle de México, para dotar de agua al Valle de México, de agua superficial, y dejar de extraer agua subterránea. El volcán, el proyecto geotermoeléctrico Popocatépetl, para aprovechar su enorme vapor endógeno y calor endógeno, para transformarlo en ríos de electricidad y en alimentos y trabajo. Y el aeropuerto internacional Benito Juárez II, Tlaxcala e Hidalgo, a fin de que México, el Valle de México, tenga una terminal aérea futurista, moderna, segura, de primer mundo, por decirlo. Esos 3 proyectos son fundamentales para el Valle de México. Y los 3, pues, tienen un presupuesto que puede oscilar, ya de acuerdo a porque luego oscilan mucho, del orden, vamos a mejor decir, de 20,000 millones de dólares, para que pueden ser más o menos. Pero no es nada para el Valle de México.